Expresando mi satisfacción por la creación de esta comisión y por poder participar en sus trabajos orientados a evitar que vuelvan a producirse crisis bancarias que tengan que pagar los contribuyentes. Me parece especialmente satisfactorio estar aquí porque esta tarea, la de identificar los errores y proponer reformas que puedan evitar crisis en el futuro, es justamente la que a finales del 2008 nos encomendó el G20 a un conjunto de gobernadores de bancos centrales. Desde el Comité Ejecutivo del FSB, lo que se llama en español Consejo de Estabilidad Financiera, tuve el privilegio de participar en esa tarea durante más de 3 años. Y en los 5 años que han transcurrido desde que dejé de ser gobernador, he seguido examinando las reformas regulatorias e institucionales que se han ido adoptando para poder explicarlas a los alumnos de un seminario que imparto en una universidad madrileña. En esta intervención preliminar me propongo darles una breve visión de las causas de la crisis, de las actuaciones del Banco de España y otras autoridades, así como de las reformas ya hechas y por hacer para evitar que se repitan en el futuro. En primer lugar, me parece fundamental, al analizar los problemas creados por las crisis bancarias generalizadas, distingamos sus dos fases. Uno, la fase de generación del problema. Endeudamiento, inadecuadas inversiones, aumento exagerado de la financiación mayorista, etcétera. Y 2, la fase de solución o de gestión de las crisis, saneamientos, recapitalización, cierres, etcétera. Y esto es fundamental porque muchas de las políticas y actuaciones a aplicar son completamente distintas, cuando no claramente opuestas. La opinión pública, como es normal, se preocupa solo de las crisis en el momento en que aparecen los problemas, esto es, en la segunda fase. Pero si queremos evitar que ocurran las crisis, hay que preocuparse sobre todo de la primera fase, pues la mejor forma de gestionar los problemas bancarios es que no lleguen nunca a surgir, porque así no hay necesidad de resolverlos. Desde esta perspectiva, es indiscutible que el problema bancario español se engendró durante los años de expansión desmesurada del crédito bancario, en los que se produjo un aumento extraordinario del endeudamiento privado, así como la pérdida sistemática de competitividad, lo que generó un déficit exterior que tuvo que ser financiado con deuda externa. Este proceso arrancó a mediados de los años 90, empezó a desinflarse hacia el año 2006 para acabar desplomándose con la crisis financiera internacional. Aquellos fueron los años de la euforia en la que todos participaron, los que pedían créditos, los que los daban, los gobiernos que se enorgullecían de reducir el déficit cuando en realidad lo que estaban haciendo era disfrutar de la reducción de gastos financieros como consecuencia de la entrada en el euro y del aumento de sus ingresos gracias a la actividad extra generada por un endeudamiento insostenible. Eran los años de aumento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y de reducción de la tasa de paro. Ahora es asombroso recordar que prácticamente nadie alertó sobre lo que estaba pasando. Solo cuando estalló la crisis, todos los analistas criticaron la burbuja, pero durante la misma eran pocos, muy pocos, los economistas que denunciaron ese modelo de crecimiento basado en la expansión incontrolada de crédito y señalaron las negativas consecuencias que aparecerían más adelante. Lo cierto es que desde 1996 el crédito empezó a crecer por encima del PIB, y así lo hizo sistemáticamente hasta el año 2006 y a mediados de ese año alcanzó sus máximas tasas de crecimiento anual, una tasa por encima del 25% total del crédito y de más del 40% en el concedido a la promoción inmobiliaria. En paralelo a los desequilibrios crecientes, durante 12 años de expansión, los bancos españoles fueron acumulando riesgos, si bien esos riesgos no se hicieron visibles hasta el agravamiento de la crisis financiera internacional. Todavía en 2007, la morosidad era mínima y los inversores extranjeros mostraban un extraordinario apetito por comprar títulos españoles que pagaban en algunos casos menos de 20 puntos básicos sobre el Euribor. Entonces nadie auguraba una crisis financiera internacional. En el verano del 2008, el Banco Central Europeo aumentó los tipos porque pensaba que el problema era la inflación. Nadie pensaba entonces que solo 2 meses después, con la quiebra de Lehman Brothers, la crisis internacional se agravaría profundamente y afectaría a grandes bancos americanos, ingleses y de la eurozona, lo que obligó a muchos países a emprender numerosas actuaciones para reparar sus sistemas bancarios. En el caso de España, el efecto directo de la crisis financiera internacional
esto es, la súbita aparición de activos tóxicos en los balances bancarios, fue mínimo, pues nuestros activos problemáticos no estaban cotizados en el mercado. Sin embargo, los efectos indirectos de la crisis internacional, como la caída de la actividad y las dificultades de la financiación bancaria, afectaron seriamente a nuestro sistema. Pero quizá el efecto más importante de la crisis mundial sobre nuestras entidades fue que la senda de ajuste gradual de los desequilibrios España que había emprendido a mediados del 2006 y que hasta entonces era el escenario central compartido por todos los analistas y organismos internacionales y nacionales, se transformó en un repentino desplome de todos los indicadores macroeconómicos que obligó a bancos y cajas a acelerar los saneamientos de sus balances y a emprender lo que finalmente ha acabado siendo una auténtica reconversión industrial del sistema bancario español. Entonces empezó la segunda fase de una crisis bancaria que no es la de la gestación, sino la de gestión de los problemas acumulados de la fase anterior, la de gestionar la crisis de los bancos. En la primera fase, la política económica y prudencial debió haberse orientado a que no hubiera accidentes, mientras que en la segunda se trata, sobre todo, de salvar a los accidentados. Lo primero que se constató fue que España no estaba preparada para gestionar aquella crisis. La caja de herramientas que estaba en el armario y que había sido utilizada provechosamente en el pasado, no servía para afrontar una crisis de unas características muy distintas de las anteriores. La legislación sobre resolución de entidades no se había adaptado a las exigencias de la Unión Monetaria, en especial a la prohibición de la financiación monetaria y a las exigencias de las políticas europeas de competencia, ni contemplaba que pudieran ser las cajas de ahorro las que iban a crear más problemas y necesitaban ser reparadas. Además, España nunca se había enfrentado a una crisis sistémica de dimensión mundial y con libertad absoluta de movimientos de capital. Esta situación impedía, por ejemplo, utilizar el instrumento de hacer quitas a los acreedores para aliviar el exceso de deuda, sin incurrir en un riesgo muy elevado de que la alarma en los mercados acabara hundiendo las instituciones sanas. No obstante, hay que reconocer que se contaba con un activo que no era pequeño, que las entidades de crédito más grandes y también algunas medianas eran razonablemente sólidas y que los problemas se concentraban en un conjunto limitado de instituciones, casi todas cajas de ahorro. El problema de las cajas era que, por la singularidad de su propiedad y gobierno corporativo, veían limitadas las posibilidades de respuesta y ajuste ante una situación extrema y sin precedentes. Con el fin de disponer de una nueva caja de herramientas adaptada a esta singular crisis, fue necesario aprobar más de media docena de leyes para subsanar las deficiencias e insuficiencias detectadas. La creación de un fondo que permitiera reestructurar obligada y ordenadamente a las entidades no viables y que incentivase la integración de las viables. La regulación de los SIPs para favorecer las fusiones interregionales. La posibilidad de convertir las cajas de ahorros en bancos. La exigencia de nuevos requerimientos de capital que obligaran a acelerar las reestructuraciones, la asignación de mayores poderes al Banco de España, la fusión de los fondos de garantía, etcétera, etcétera. Impulsar todos estos cambios legales en plena crisis fue como hacer un doble trabajo, mientras el buque accidentado se hundía. A la vez que se estaba ordenando la evacuación del pasaje, fue necesario fabricar las propias barcas de salvamento. Además, gracias a un importante esfuerzo de búsqueda de consenso, se consiguió que todas esas normas contaran con el respaldo de los dos partidos principales del país. Sin restar el mérito de estas reformas a quien corresponde en primer lugar, los gobiernos y las cámaras legislativas, no se debe olvidar el asesoramiento que prestó el Banco de España, ya que los gobiernos atendieron en lo fundamental los planteamientos del Banco hasta diciembre del 2011. Las líneas que guiaron la gestión de la crisis fueron las siguientes: utilizar la menor cantidad posible de recursos públicos, concentrarse en sanear los balances de las entidades exigiendo provisiones adicionales, aumentar los requerimientos de capital, incentivar las integraciones, transformar las cajas de ahorro en bancos y mejorar su gobernanza, reducir la capacidad instalada, aumentar la eficiencia reforzando la escala de las entidades, hacer desaparecer instituciones en dificultades y peor gestionadas y minimizar el tiempo de presencia del Estado en las entidades en las que tuvo que participar.
Los resultados alcanzados muestran lo que España fue capaz de hacer con su sistema bancario durante esos difíciles años de crisis. En lo que se refiere al saneamiento, desde finales del 2007 hasta final del 2011 se incrementaron las provisiones en más de 130.000 millones de euros, o sea, un 13% del PIB. En lo que se refiere a capitalización, durante ese periodo las entidades de depósito aumentaron su capital y la calidad del mismo, tanto en términos absolutos como en relación a sus activos, gracias en parte al Real Decreto Ley de 2011 que impuso a los bancos españoles requerimientos de capital superiores a los exigidos por el calendario de Basilea III. En cuanto a retirar del sistema a las entidades más débiles, hasta diciembre del 2011 habían desaparecido 2 bancos y 28 cajas por diferentes procesos de integración. Finalmente, en lo que se refiere a contar con entidades de escala más eficiente, el tamaño medio medido por activos gestionados se multiplicó por 2 en esos años. En la consecución de estos resultados es obligado reconocer la labor de los empleados del Banco de España y, más concretamente, de ese conjunto de inspectores, economistas, abogados, jefes de grupo, de departamento, directores de supervisión, regulación y del servicio jurídico, sobre los que cayó la mayor carga en la instrumentación de la estrategia que había sido aprobada en leyes y decretos. Y es que la tarea que tuvieron que desarrollar estos servidores públicos fue complicada y laboriosa. La decisión por parte de las autoridades de emplear pocos recursos públicos en la reconversión del sistema bancario puede justificarse porque, a partir de la crisis griega de 2010 y dada la delicada situación de las finanzas públicas de nuestro país, el impacto en los mercados de un intenso y súbito aumento del déficit público podría haber arrastrado al colapso a toda la economía. Pero es evidente que esa estrategia de minimizar el uso de recursos públicos multiplicó y dilató el trabajo de reestructuración. Además, el equipo de supervisión del banco tuvo que aplicar una estrategia que le obligaba a analizar prioritariamente las propuestas que venían del ámbito privado, y esto lleva bastante más tiempo que poder ordenar o acabar inmediatamente con los problemas inyectando recursos públicos. Pero esta exigencia del legislador de promover soluciones privadas no explica del todo la enorme carga de trabajo que ha caído sobre la supervisión estos años. En la medida en que al principio se decidió mantener sin grandes cambios el peculiar esquema jurídico de las cajas de ahorro y en especial su gobernanza, ello obligó a llevar a buen término negociaciones complejísimas entre las partes implicadas, sindicatos, gestores, comunidades autónomas, etcétera, con intereses muy distintos de los que rigen en cualquier sociedad mercantil, donde la disciplina de mercado lleva a que los propietarios se preocupen de aumentar el valor de mercado de las acciones, mientras que en el colectivo de cajas predominaban intereses muy diversos como los de mantener el poder, aumentar prejubilaciones o influir en las decisiones donde se deben ubicar las sedes sociales. En las integraciones de bancos, el reparto entre los colectivos de accionistas afectados es más fácil de acordar, pues suele bastar con que se valoren económicamente los activos y pasivos puestos en común y el valor neto total se reparta asignando a cada colectivo la parte proporcional a lo aportado. Frente a este sistema, cualquiera que examine la prensa de aquellos años podrá comprobar las discusiones interminables con escasa base económica que fueron necesarias para fijar el poder de cada uno de los participantes en las integraciones de las cajas. No se debe olvidar, pues, que antes de su transformación en bancos, el respeto escrupuloso a la estructura jurídica de las cajas obligó a que el proceso de reestructuración tuviera que ir moviéndose poco a poco, lentamente. Un ejemplo de avance por etapas en el proceso de reestructuración fue la constitución en un primer momento de los SIPs, sin los cuales hubiera sido imposible conseguir el número tan alto de fusiones interregionales que finalmente se consumaron. Hoy todas estas dificultades están ya superadas, pero se debe reconocer que si ya no existen esos problemas fue gracias a esas leyes que poco a poco se fueron aprobando y fueron mejorando los instrumentos de resolución con que se contaba al inicio de la crisis. Por ejemplo, hoy, con todas las cajas habiendo ya transferido sus negocios bancarios a sociedades anónimas, hoy la situación es muy distinta a la que había al principio, cuando las comunidades autónomas tenían la capacidad de vetar fusiones, poder que dificultó mucho el proceso.
Los sustanciales avances en la reestructuración bancaria, junto con las reformas emprendidas en la economía, permitieron, desde que se inició la crisis del euro hasta finales del 2011, los indicadores de confianza en España y en su sistema bancario se mantuvieran en unos niveles alejados de la amenaza del rescate. Así, por ejemplo, aunque la bolsa española cayó en 2011 un 14%, el descenso fue menor que el de las bolsas alemana, francesa o italiana. La prima de riesgo española era en diciembre de 2011 algo mayor que la belga, pero la italiana estaba 200 puntos básicos por encima de la española y la irlandesa superaba a la española en 300 puntos. Los indicadores de confianza en nuestros grandes bancos, como los ratings o la evolución de las cotizaciones en bolsa, fueron hasta finales de 2011 mucho mejores que los de los demás bancos europeos y del resto del mundo. Pero, desgraciadamente, en los primeros 6 meses de 2012 se produjo un hundimiento de la confianza en España y en su sistema financiero, llegando a niveles que eran inimaginables al acabar 2011. Recordemos lo que pasó con los indicadores de confianza en términos relativos, o sea, cómo evolucionó España en relación a los demás países, pues los movimientos en valores absolutos pueden venir determinados por otros factores como la situación económica internacional o el mal funcionamiento de la gobernanza de la zona del euro, factores que no dependen de cómo de bien o mal lo hagan los españoles. España, que en diciembre del 2011 estaba situada junto a Bélgica entre los 2 países con mejor prima de riesgo de los 6 que estaban bajo sospecha, a mitad de 2012 pasó a situarse en el grupo de los 3 peores, junto a Grecia y Portugal. Entonces pasamos a estar no solo peor que Italia, sino incluso peor que la propia Irlanda, un país rescatado. En ese primer semestre del 2012, la bolsa española cayó más de un 20%, cuando la italiana cayó solo un 9%, la francesa aumentó un 3% y la alemana creció más de un 10%. Pero, en mi opinión, lo más grave de los primeros meses del 2012 fue la pérdida de confianza en nuestros mejores bancos, con desplomes en sus ratings y cotizaciones en bolsa, que a lo largo del semestre fueron los que más cayeron entre los bancos europeos. Como saben, todo aquello acabó en el cierre de los mercados exteriores y la necesidad de pedir un rescate. Sin embargo, con la perspectiva que dan los años transcurridos, aquellos meses de 2012, que fueron muy duros, hoy se ven como un minúsculo paréntesis en la gestión de la crisis en España, porque aunque acabaron muy mal, con la pérdida total de confianza en España, se pudo resucitar gracias al rescate y a que el MOU firmado exigió a España que recapitalizara sus entidades y prosiguiera la reestructuración del sistema financiero. Pero, sobre todo, porque desde entonces se contó con el importantísimo respaldo del Banco Central Europeo, cuyas actuaciones hasta hoy han sido una ayuda extraordinaria que España debe reconocer y agradecer. Como ven, y debo pedir disculpas porque ahora no se lleva lo positivo, tengo una visión general bastante positiva de lo hecho hasta la fecha en España. Pero esto no me va a impedir decirles lo que, en mi opinión, han hecho mal las autoridades, los reguladores y los supervisores a lo largo de estas 2 fases de la gran crisis. O plantearlo de otra forma. Con la información que tenemos y visto todo lo que ha pasado, ¿no se deberían haber hecho las cosas de otra forma? Mi respuesta es clara. Se hicieron mal muchas cosas y, sobre todo, no se hicieron muchas cosas que ahora todos vemos claros que se deberían haber hecho. Uno de los factores negativos más importantes que explican no solo la crisis internacional, sino también las españolas, fue el mantenimiento de bajos tipos de interés durante mucho tiempo. Y, en mi opinión, si la acumulación de desequilibrios de la burbuja se detuvo en España a partir de la segunda mitad del 2006, fue en buena parte gracias a las sistemáticas subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo desde finales del 2005. El otro factor negativo fue el de la llamada desregulación. La filosofía de la regulación vigente en todos los foros internacionales antes de la crisis y que guió los trabajos de Basilea I y II predicaba que lo mejor era dejar a los propios bancos una gran libertad en la fijación de criterios y parámetros de gestión de riesgo y en la determinación de las necesidades de capital. Y en cuanto a la supervisión, los principales países del mundo presumían de realizar una supervisión light, ligera y nada intrusiva, hands-off, manos fuera. Afortunadamente, el Banco de España no siguió ciegamente esa ideología pretendidamente liberalizadora, sino que fue más riguroso, obligando, por ejemplo, a consolidar dentro del balance todos los instrumentos financieros surgidos de la gran ola de innovación financiera.
Esto nos permitió, como he dicho, que cuando explosionó la crisis internacional, el impacto directo sobre los balances de los bancos españoles fuera muy pequeño. Pero claramente no fue suficiente para evitar los efectos sobre los bancos de la doble recesión sufrida por España. En cuanto al fracaso de este tipo de regulación, hoy hay una práctica unanimidad en admitir que el mercado no es el instrumento adecuado ni suficiente para evitar los accidentes que pueden causar los bancos. La necesidad de una regulación más rigurosa de los bancos y los mercados financieros está hoy fuera de discusión. El Banco de España, al entrar a formar parte del FSB, junto a los bancos centrales y otras autoridades de los países más importantes del mundo, ha trabajado intensamente estos años en producir un cambio radical en la regulación bancaria que se ha empezado a aplicar ya en España con la intención de que no vuelvan a sufrir una crisis como la que hemos vivido. Pero si queremos dar cuenta de los errores cometidos por el Banco de España, hoy sabemos que para evitar la crisis el banco debería haber aplicado durante la primera fase, la de la acumulación de los desequilibrios, medidas como las desarrolladas después por el FSB y Basilea III, así como debería haber ejercido, en colaboración con otras autoridades, una vigilancia macroprudencial, además de la microprudencial que le encargaban las leyes. Pero también es justo decir que ese conjunto de errores del Banco de España y de los gobiernos y legisladores españoles fue compartido por los supervisores, gobiernos y parlamentos de casi todos los países, y es lo que explica que en estos años se hayan aprobado en los foros internacionales todas esas reformas. Otro error que hoy es evidente fue el cometido al diseñar la unión monetaria, ignorando las recomendaciones de muchos economistas, sobre todo americanos e ingleses, que avisaron de los problemas de lanzar una unión monetaria sin contar con mecanismos efectivos de disciplina fiscal y macroeconómica. Afortunadamente, desde la crisis se han dado pasos, quizá insuficientes, pero muy importantes, para reforzar la integración macroeconómica y fiscal, de tal manera que en el futuro queden limitadas las actuaciones de los Estados miembros que puedan perjudicar el interés común de la unión monetaria efectiva. Todos estos errores cometidos por los gobiernos, parlamentos y supervisores españoles y de otros países son sin duda los más importantes, pues sin ellos no hubiéramos vivido en España ni en el mundo una crisis bancaria de la extensión e intensidad que sufrimos. Pero esto no debería eludir la contestación a otra pregunta obligada. Además de esos errores cometidos por todos, ¿se cometieron algunos errores específicos en España? La respuesta es sí. Ahora vemos con toda claridad que las autoridades españolas deberían haber hecho algunas cosas que no se hicieron y que explican que se engendrara una crisis bancaria del tipo que hemos sufrido. Por ejemplo, la reforma de las cajas. Si durante los años de expansión se hubieran reformado las cajas, no hubiera sucedido lo que ha sucedido. Si cuando las cajas de ahorro empezaron a actuar como bancos en todos los aspectos del negocio bancario, desde la expansión territorial, las titulizaciones y la financiación en los mercados exteriores, hasta la equiparación en retribuciones de equipos directivos, si hubiera legislado en paralelo para asegurar la misma capacidad de respuesta a una hipotética situación de crisis, cuando ésta se produjo, la respuesta hubiera sido muy distinta. La simetría con respecto a los bancos que las cajas consiguieron en cuanto a las operaciones financieras en las que podían participar debería haberse trasladado también a su sistema de propiedad y gobierno, como luego se hizo durante la crisis, cortando toda su relación con las comunidades autónomas, transfiriendo su negocio bancario a sociedades mercantiles, aumentando la disciplina de mercado, etc. No digo que algunas cajas, como sucedió también con algunos bancos, no hubieran tenido problemas, pero no habríamos tenido el enorme y generalizado problema que aparecieron en las cajas de la Comunidad Valenciana, de Madrid, de Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León y de otras comunidades autónomas. También se debieron aprovechar esos años de bonanza para hacer una política económica distinta. Además de medidas macroprudenciales que hubieran frenado la expansión del crédito y del sector de la construcción, se deberían haber acometido reformas estructurales de unas instituciones que se sabía que generaban tasas de paro muy altas, incluso en los mejores momentos, y tasas insoportables en las recesiones.
Si durante esos años, como hicieron los países nórdicos y Alemania, España hubiera avanzado en esta línea, cuando hubiera llegado el momento de ajustar no hubiéramos sufrido el aumento brutal de desempleo que explica gran parte del déficit público y la economía habría vuelto antes al crecimiento, lo que es absolutamente clave para resolver los problemas bancarios. También debería haberse aplicado una política fiscal anticíclica que hubiera mantenido importantes superávits fiscales durante todos los años buenos para compensar los efectos que sobre la demanda estaban teniendo los tipos de interés muy bajos. En cuanto a la segunda fase de la crisis, de resolución de la crisis, la de ver qué se hace con los bancos accidentados, creo que entre los análisis hechos a posteriori para saber lo que se hizo mal o bien durante esos años, es muy útil todavía el informe que el Fondo Monetario publicó en 2012 y que describe la actuación de las autoridades españolas, incluido el Banco de España y la CNMV. Ese informe recoge críticas a las autoridades españolas en la gestión de la crisis, como por ejemplo la lentitud del proceso de reestructuración bancaria, alguna de cuyas causas ya he comentado en esta intervención. Es un informe equilibrado, pues menciona también los logros conseguidos en reestructurar entidades con problemas durante una situación dificilísima y ofrece la ventaja que permite comparar la regulación y supervisión financiera de España con la de otros países como el Reino Unido, Suecia, Holanda, Alemania y Estados Unidos. Señoría, he dedicado una buena parte de esta intervención preliminar a explicar los errores cometidos por el Banco de España y, por supuesto, también por otros supervisores, a eso que se suele llamar autocríticas. Y lo he hecho porque sé que las autocríticas interesan mucho a algunos miembros de esta comisión. Y es lógico, el análisis de los errores cometidos en el pasado es indispensable para diseñar reformas que eviten que se cometan en el futuro. Pero debemos aceptar que la celebración tan tardía de esta comisión, 9 años después de que estallara la crisis, hace muy difícil que encontremos errores que no hayan sido detectados todavía y, sobre todo, errores que no hayan dado lugar a reformas ya aprobadas para evitarlos en el futuro. Por eso dedicaré las líneas finales de esta intervención al presente, a ver qué podemos hacer ahora, a juzgar si las reformas aprobadas a lo largo de estos 9 años son suficientes y a examinar algunas sugerencias hechas últimamente para mejorar la actual regulación y supervisión. Mi opinión es que, a pesar del ingente número de requerimientos de todo tipo que la nueva regulación ha impuesto a los bancos, el riesgo de volver a tener crisis bancarias sigue siendo muy alto. Una explicación muy sencilla de cómo los sistemas bancarios siguen en situación de riesgo surge de observar cómo el aumento de capital exigido en relación al volumen de activos, tanto los créditos como el resto del activo, ha sido mínimo. Antes de la crisis, para financiar todos sus activos, los accionistas de los bancos aportaban el 2% en forma de capital y utilizaban el dinero de otros, depósitos, bonos, etcétera, para financiar el 98% de su activo. Hoy la media de la aportación de los accionistas de los bancos americanos y europeos está alrededor del 5% del total de sus activos, lo que supone un apalancamiento de 20 veces su capital. Son numerosos los analistas que han señalado la insuficiencia de requerimientos de capital exigidos a los accionistas de los bancos. Por ejemplo, Martin Wolf, el Chief Economist del Financial Times, lo ha explicado excelentemente en su último libro, La gran crisis, cambios y consecuencias. O Kevin Dowd, presidente del Adam Smith Institute, que lo comentaba en su blog hace unos meses. O Adair Turner, en su libro The Debt and the Devil, libro magnífico que desgraciadamente no ha sido traducido todavía al castellano. Pero quizá los dos autores que han estudiado más en profundidad este asunto y que son extraordinariamente críticos de la insuficiencia de capital requerido por Basilea III son Anat Admati, profesora en Stanford, autora de numerosos artículos y del libro El traje nuevo del banquero, y Neil Kashkari, actualmente presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, que durante la crisis fue el encargado de asignar los centenares de miles de millones de dólares que hubo que inyectar en los bancos estadounidenses. Admati considera que no se debe dejar a los bancos apalancarse en más de 5 veces su capital si se quiere evitar volver a tener serios riesgos de crisis bancarias. Y en diciembre del año pasado, Kashkari presentó en Nueva York un voluminoso estudio realizado por la Reserva Federal de Minneapolis en el que mostraba la necesidad de exigir a los accionistas de los grandes bancos que financien con su dinero un porcentaje mayor del activo de sus bancos. Curiosamente, aunque parece muy alto, el porcentaje de capital solicitado por Admati y Kashkari no es más exigente que el que mantienen actualmente la mayoría de las empresas que no son bancos.
ni es diferente al que mantenían los bancos privados antes de que los Estados empezaran a protegerles con los seguros de depósitos, los préstamos de liquidez o las inyecciones de capital en casos de problemas. En cuanto al problema del exceso de regulación, debo decir que entiendo perfectamente las quejas de los directivos de los bancos, no solo porque en muchos casos tienen las manos atadas para gestionar sus entidades, sino porque el simple cumplimiento de las exigencias regulatorias es de una dificultad ingente. Por supuesto que ni los presidentes de los bancos ni muchos de sus directivos conocen en detalle los requerimientos regulatorios, porque si se dedicaran a conocerlos no tendrían tiempo de gestionar sus bancos. El desarrollo de Basilea III se ha fraguado en Europa en una directiva de capital que, con todos sus desarrollos a nivel comunitario y nacional, viene a ocupar unas 10.000 páginas. Y lo mismo, o aún peor, sucede en Estados Unidos con la ley Dodd-Frank y demás desarrollos regulatorios derivados de las exigencias impuestas como consecuencia de la crisis. Los que dentro de ustedes sigan estas cuestiones habrán visto que en los últimos meses el presidente Trump, ayudado por sus colaboradores procedentes de Wall Street, como el secretario de Tesoro Mnuchin o Gary Cohn, presidente del Consejo de Asesores Económicos, ha propuesto reducir y suprimir muchas de estas regulaciones pensadas para evitar las crisis bancarias. Yo no he leído en detalle la propuesta de Mnuchin, pero sí he leído las reacciones de antiguos colegas como Stan Fischer, ex gobernador del Banco de Israel, o Daniel Tarullo, miembro de la Reserva Federal y encargado hasta la llegada de Trump de las cuestiones regulatorias. Los dos han dimitido de sus puestos, por razones personales, por supuesto, y han expresado su preocupación de que algunas marchas atrás en las exigencias a los bancos aumentaran el riesgo de crisis bancarias. En mi opinión, mientras no cambie el sistema actual de creación de dinero y éste siga estando basado en los bancos privados, yo considero que lo que se ha hecho por parte del FSB de Basilea III es muy positivo y no debe darse marcha atrás, porque aunque sea mínimamente, se ha reducido algo la frecuencia de la crisis y el coste de las mismas. No obstante, si incorporamos con toda la gradualidad que se quiera las mejoras propuestas de elevar la aportación de los accionistas de los bancos, nos quedaríamos todos mucho más tranquilos. Porque aunque las crisis bancarias podrían seguir produciéndose, serían más raras y el coste de las mismas sería menor, porque la aportación de los accionistas en las crisis bancarias hoy es muy reducida y por eso los contribuyentes tienen que poner unas cantidades enormes de dinero para salvar a los bancos. En los últimos años ha surgido también algunos analistas que están valorando la posibilidad de cambiar el sistema actual de creación de dinero por los bancos privados y sustituirlo por otro que dejaría a todos los ciudadanos depositar su dinero en los bancos centrales. Estos estudios han surgido porque los avances tecnológicos en la computación y almacenamiento de datos han hecho que hoy sea técnicamente posible que el dinero pueda ser emitido por el Estado, por el ente emisor, y no por los bancos privados, que por supuesto podrían seguir haciendo sus actividades del lado del activo, pero sin que sus problemas los tuviera que resolver el Estado, ya que los depósitos estarían totalmente seguros en el banco emisor. La posibilidad de emitir dinero público y seguro gracias a las nuevas tecnologías, según estos estudiosos, tendría positivas consecuencias no solo para la estabilidad del sistema, sino también para reducir o incluso suprimir la ingente regulación prudencial que hoy está perjudicando a la innovación financiera. Pero solo me extenderé en esta atractiva idea si alguno de ustedes estuviera interesado en hablar con ella. Señora presidenta, señorías, yo estaría encantado si al menos parte de nuestro diálogo versase sobre estas cuestiones, sobre qué podemos hacer para mejorar la regulación vigente, porque creo que a estas alturas es la tarea más útil para reducir o suprimir los costes de la crisis bancaria. Pero ustedes, y no yo, son los dueños de esta comisión y pueden estar interesados en otras cuestiones y mi obligación es contestar a todo lo que quieran plantear y eso es lo que haré a partir de ahora, eso sí, en la medida que sepa y pueda. Muchas gracias y a su disposición. Gracias, señor Fernández Ordóñez. Vamos a empezar por los grupos que pidieron la comparecencia de menor a mayor. Por Esquerra.